minuto ya iniciado la hora del seminario. Lamentablemente, por las condiciones actuales de coronavirus, no podemos estar en Argentina donde quisiésemos, pero en función de poder seguir avanzando con esta cooperación iniciada por Energiu, les agradezco la asistencia a este webinar y estaremos iniciando dentro de poco. Está presente también Fernando Lombardo de Energiu, y Kathy Heilman de Canadian Solar, y Tony Viladot también de Canadian Solar. Tenemos ya bastante gente asistiendo. Nos están diciendo buenos días desde los Cardales, desde Buenos Aires también. Entiendo que me están escuchando. Si hay inconvenientes, por favor. Excelente, veo que se escucha bien. Tenemos a Nicolás también presente desde Energiu. Y justamente he tenido pequeños problemas con la presentación, dado el inicio del webinar, pero actualmente aparentemente se ve bien. Estamos esperando a Tony Viladot, nuestro gerente de producto, quien se encuentra conectado desde Sao Paulo, Brasil. Pedro, yo ya estoy conectado. Excelente. Buenos días. Buen día. Y vamos a partir. En breve tenemos también a nuestro soporte de Estados Unidos, quien es Katy
Katy, muchas gracias por hacer esto posible. Estamos transmitiendo ya en vivo y grabando la presentación para los que no se pudieron conectar desde el principio y que quizás puedan incorporarse después para no perder esta parte de la presentación. Bueno, mi nombre es Pedro Pablo Torres, estoy encargado del área andina para la división de equipamiento principalmente llamada Módulos, Sistemas y Soluciones, MSS, para Canadian Solar. Nos acompaña también, como ya mencionado, Tony Viladot, quien es el gerente de producto para la misma región, atendiendo desde México hasta acá el Cono Sur. Y también tenemos la gran invitación y quien hizo todo esto posible, Energiu, junto con Fernando y Nicolás, quienes pueden hablar y les doy la introducción a ellos. Bueno, gracias Pedro. Mi nombre es Fernando Lombardo y yo represento a Energiu. Energiu, les explico un poco, Energiu es una marca de todos los productos solares y desarrollos solares y la importadora para Ingeniería Bogio, Sociedad Anónima, es parte de la empresa, ¿no? Y bueno, en este trabajo que venimos desarrollando, estamos importando y distribuyendo productos como los de Canadian Solar, una marca tan reconocida como Canadian Solar en Argentina. Y también me parece importante mencionarles que este es el primer webinar que estamos haciendo para todo el equipo en Argentina, ¿no? Y que va a ser es el primero de una serie de entrenamientos y difusión de tecnología de Canadian Solar en Argentina que nos va a apoyar y nos está apoyando en la introducción de los productos de la empresa en Argentina, ¿no? Así que, yo dicho esto, les doy ya la palabra a Pedro y a Tony, que van a hablar de lo que es el eje central de esta presentación, ¿no? La tecnología de Canadian Solar disponible en Argentina. Correcto. Muchas gracias, Fernando. Entonces, introduzco brevemente. Yo, como encargado comercial, voy a presentar muy brevemente a la compañía, cuál es nuestro plan a mediano plazo, cuáles son nuestras fortalezas, y después Tony, con todo el conocimiento técnico, ya va a introducir los productos disponibles actualmente en Energiu, cuáles son las ventajas competitivas y por qué creemos que es un producto completamente, uno, probado y segundo, con mucho potencial para la región. Y después, lógicamente, a lo largo de la presentación también se van a ver pequeñamente introducciones a la nueva tecnología o el futuro plan de desarrollo que tenemos en conjunto. Así que si hay consultas, por favor, anótenlas en el chat, no hay ningún problema. Vamos a ir tratando de responderlas en su debido capítulo. Y yo voy a iniciar ahora con la presentación de Canadian Solar. Perfecto. Vamos a hacer una pequeña introducción a la compañía. Canadian Solar es muy conocido por sus módulos fotovoltaicos, ¿vale? Pero en realidad opera la empresa con dos grandes divisiones. La división que estoy representando yo, que es justamente la que tiene el producto más vistoso, que son los módulos, pero en la misma división está fuertemente creciendo todo lo que son componentes asociados al sistema fotovoltaico y a soluciones que podemos entregar como grupo. Nosotros, como Canadian Solar, ya llevamos 19 años en el mercado, somos una de las empresas quizás con mayor track record y con mayor experiencia dentro del mundo solar, que siguen aún fabricando a un alto nivel. Y por lo mismo hemos visto la necesidad de brindar más productos y soluciones a los clientes. Por otro lado, también en algunos países es muy conocido también que tenemos un grupo de energía llamado el Energy Group. Funciona principalmente como una empresa prestadora de servicios de venta de energía en el largo plazo. No es una empresa que ingrese en proyectos de menos de 50 megawatts en el mundo, y justamente
cuenta con todo el apoyo de inversionistas a nivel mundial y de grandes plantas en todo el mundo, junto con distintas etapas del ciclo de vida de las plantas solares, ya sea en desarrollo, en construcción o en operación y mantenimiento, ¿vale? Acá vamos a ver un breve slide de las principales características de la empresa. Para los que no conocen, vamos a pasar bastante rápido esta parte. Fue fundada en Ontario el año 2001, donde se encuentra nuestro headquarters central, todo el servicio de ventas y el servicio logístico. También tenemos una fábrica ubicada allá. Y estamos presentes en Nasdaq en Estados Unidos, en la bolsa, desde el 2006, lo que ha permitido aumentar fuertemente el capital y ser visibles con nuestros resultados en prácticamente todo el mundo. Tenemos más de 13.000 empleados y estamos presentes activamente en 23 países con oficinas locales y con gente de todas las divisiones actuando para los distintos mercados. Para el mercado latinoamericano, desde lo que nosotros llamamos México hasta Argentina y Chile, la oficina central se encuentra en Sao Paulo, donde tenemos la presencia de las dos divisiones, y obviamente tenemos gran presencia en el mercado latinoamericano con nuestro principal producto, que serían los módulos. Seguimos siendo uno de los principales proveedores de equipamiento fotovoltaico. Hemos acumulado dentro de nuestra historia unos 40 gigavatios de potencia en módulos, y tenemos ya bastantes años, quizás no los 19, pero se podría decir de entre unos 10 a 12 años, de experiencia en todo lo que es desarrollo íntegro de plantas o granjas fotovoltaicas de gran tamaño. Dentro de la división de módulos y sistemas, este año tenemos presupuestado comercializar, vender a nuestros clientes aproximadamente entre unos 10 a 12 gigawatts de potencia de nuestros módulos, en las dos tecnologías principales que seguimos manteniendo, que son policristalino y monocristalino. Y por otro lado, el año pasado hicimos 8.6 gigas de una potencia de fabricación de alrededor de 12 gigavatios, en donde el resto fue para plantas propias. Tenemos una estructura de costo muy competitiva, somos de los fabricantes que logramos competir abiertamente en todos los mercados del mundo, y lo más importante para ya plantas y lo que es la lógica solar es que somos una fuerte marca global, bancable principalmente por instituciones financieras a largo plazo y instituciones de crédito. Esto es muy importante para los proyectos solares porque, como bien saben, pese a que es una gran inversión, la inversión tiene que retornar en un plazo superior a generalmente 5 o 15 años, y por eso mismo es necesario que la empresa que esté prestando los componentes principales pueda otorgar una garantía en el largo plazo. Y con el sector de Energy Business, nuestra división de energía, tenemos contrato y operación de plantas principalmente en América del Norte, en Estados Unidos y en Canadá, en la región de Asia-Pacífico, Latinoamérica, Brasil y Argentina principalmente. Ahora estamos entrando también con un pipeline interesante a Chile y a Colombia, obviamente el Medio Oriente y Europa, ¿vale? Bueno, ya lo mencioné, tenemos presencia activa con oficinas en 19 países, los cuales se ampliaron a 23, sí que este slide está un poquito desactualizado, les pido disculpas. Y la oficina central de donde les va a hablar en este momento Tony, y de donde yo represento, es la oficina de Brasil, donde tenemos una división subsidiaria de la empresa y una fábrica para la producción de módulos de media celda y bifaciales. Tenemos en conjunto 16 fábricas en 6 continentes, en donde las principales fábricas que abastecen la región andina y América del Sur son la fábrica de Brasil y las fábricas ubicadas en China, ¿vale? Tenemos no solo fábrica de módulos, tenemos fábrica de inversores, fábrica de componentes como son los conectores, los plásticos, las celdas, los lingotes y todo lo que es necesario para controlar la correcta calidad de los módulos fotovoltaicos. Actualmente tenemos una capacidad de entre 13 a 15 gigas, dependiendo mucho de los proyectos que vamos adjudicando en el largo plazo. Un poco de nuestra tecnología.
lo que más conoce a Canadian Solar es su buen track record de potencia, un precio competitivo, y la presencia de nuestra tecnología en casi todos los sectores productivos, desde grandes plantas a pequeñas instalaciones de residencias con microinversores. Por eso mismo, nosotros este año estamos muy orgullosos porque el 6 de marzo obtuvimos un nuevo récord en la eficiencia de nuestra celda con nuestra tecnología llamada internamente P5. La P5 es una tecnología policristalina en donde tenemos más detalles que va a explicar Tony, pero esto nos permite lograr estas eficiencias, nos permite ser muy competitivo y lograr buenas potencias en módulos poly. El módulo poly es un producto que ha sido el principal impulsor de la bajada de precios en la industria fotovoltaica por los últimos 10 años, y obviamente tiene importantes ventajas en ciertos lugares del mundo, las cuales vamos a explicar después. Por otro lado, también tenemos tecnología mono, la cual tiene eficiencias similares a nuestro poly de alta eficiencia, y obviamente nuestro poly de alta eficiencia tiene una curva de desarrollo que permitirá llegar a estos volúmenes ya en producción masiva a finales de año y en el próximo año. Otra característica principal es que efectivamente la tecnología solar tiene que cumplir con las expectativas en el largo plazo. Por eso mismo, nuestra gran ventaja competitiva es que al tener las dos divisiones, un área de energía que promete suministrar en el largo plazo y un área de módulos, somos muy conservadores y muy realistas en nuestras estimaciones de producción. Como bien saben, un módulo fotovoltaico es testeado en laboratorio, pero después se ve enfrentado a condiciones de la vida real. Por eso mismo, obtuvimos el año pasado el primer lugar en el rating de la comparación instaurada por la institución Go Solar California, que es una institución pública, con la intención de testear el rendimiento en la vida real de los módulos fotovoltaicos, en donde nosotros tuvimos la mejor relación entre lo que indica la placa versus la capacidad real de ese módulo en las condiciones reales, ¿vale? También estamos bastante orgullosos porque seguimos manteniendo distintos productos que sean dirigidos a las distintas realidades de los proyectos fotovoltaicos. Tenemos en producción en masa, comercialmente disponible, 3 tipos principales de tecnología, las cuales serían la celda monocristalina, la celda P5, que era la que les mencionaba anteriormente, y la celda llamada P4, que sería un polyperc tradicional para nosotros, porque ya dejamos de producir toda la tecnología policristalina de base. Por eso mismo estamos muy orgullosos que fuimos de los primeros fabricantes en masificar masivamente a toda nuestra producción tecnología que nosotros impulsamos en el mercado, como son las medias celdas, las cuales va a hablar Tony más adelante, celdas de mayor dimensión, impulsando paneles de mayor potencia, y todo lo que sería la tecnología PERC, multibusbar y bifacialidad, ¿vale? En este gráfico se puede ver en el gráfico de la derecha las potencias estimadas de nuestro módulo estándar, Haiku, para el presente año. Quiere decir que, como pueden ver en color rojo para el 2020, estaremos a fin de año ya con una potencia comercial totalmente disponible de 440 vatios por panel. Después, cayendo un poco con la tecnología P5, que es un poco más económica que la tecnología mono, con 435, 440 watts, y con la tecnología P4 llegando a los 420 watts por panel, ¿vale? Si bien tenemos desarrollos de paneles de mayor potencia, no es un aumento real en lo que es la eficiencia, sino un aumento en lo que es la área del panel. Por lo mismo, y que somos bastante conservadores, tenemos este producto ya desarrollado desde hace unos 4 años, por lo cual es el producto estándar comercializable en todas las regiones hasta que sean testeados los nuevos módulos. Solo iniciar cuáles son los productos que estarán disponibles mediante EnergyHub.
para el mercado argentino. Tenemos disposiciones de módulos en nuestro módulo estándar llamado Q, de media celda, el Q-Power y Q-Max, disponible en poli y en mono. Actualmente lo tenemos disponible en PolyPerk, en la tecnología de mayor eficiencia, que sería 365, 360 watts, disponible ya con Energiu. Y próximamente los paneles High-Q, que utilizan nuestra nueva celda y que llegan a las potencias que les habíamos mencionado anteriormente, en mono rondando los 430 watts a 445, y en poli rondando los 405 a 430 watts, ¿vale? En paralelo, nuestra misma celda que estamos utilizando para el módulo Q y High-Q está siendo utilizada en nuestro módulo bifacial. Ya cambiamos toda nuestra producción 100% a celdas bifaciales, independiente de que el módulo sea bifacial por característica. La característica principal del módulo bifacial de Canadian Solar es que ya lo tenemos testeado en nuestra división de energía por bastante tiempo, y tenemos dos modelos disponibles. El modelo ByQ, muy similar al Q que estará presente con Energiu, y el modelo ByHiQ, que es un modelo de alta generación orientado a plantas solares. Es un módulo que está levemente con costos superiores al módulo tradicional monofacial, pero que para grandes proyectos puede ser muy interesante a la hora de los inversionistas y dueños de plantas. ¿Por qué? Porque si bien es algo más caro en inversión, es un módulo que permite en el largo plazo obtener una mayor rentabilidad siempre y cuando el proyecto sea muy bien diseñado. Tenemos harta tecnología y webinars disponibles en nuestra página web, y con Katy, que quizás después podemos enviarle los links a enlaces en YouTube, de cómo se diseñaría una planta bifacial. Y aquí las principales características de estos módulos. Principalmente aportan en llegar hasta un 30% de bifacialidad por la cara trasera. Se reduce importantemente, no solo con la bifacialidad, sino con la tecnología de media celda, la temperatura de hotspot. Aumenta, en este caso, al ser un módulo vidrio-vidrio, la garantía y disminuye la degradación. Tienen una ventaja competitiva por cuanto, por las características físicas del módulo, tienen una función de derretir nieve que caiga sobre el módulo. Tienen muchas aplicaciones todavía que no han sido atendidas, como son los carports, como son instalaciones sobre fachada, y son principalmente instalaciones sobre suelo, y aportan en lo que yo les mencionaba, que sería el menor costo nivelado de energía. Principalmente tenemos acá, en base a requerimientos, si tienen intención de generar una gran planta solar y no saben bien por dónde partir en términos de diseño de módulos bifaciales, tenemos toda una completa guía para optimizar el diseño de esta planta, ya que no solamente es responsabilidad del módulo, que es un componente importante, sino también todo lo que sería el tracker, la geometría y la ingeniería de detalle física de la planta. Siempre este documento está disponible en base a firmar un acuerdo de confidencialidad, por cuanto la información es bastante crítica, pero lo que les podemos mostrar es este cuadro en donde nosotros tenemos desde el año aproximadamente 2015 distintas plantas ya con módulos bifaciales en funcionamiento en todo el mundo, y dependiendo de las características reales del terreno y del diseño de ingeniería de la planta, hemos tenido resultados de entre un 4% de ganancia en generación hasta casi un 20% de energía adicional que se entrega año a año, lo cual lógicamente es importante de cara a que, además de todo esto, la planta tiene garantía, los módulos tendrán garantía por 5 años más de un módulo tradicional, que serán 30 años. 20% más durante 30 años es bastante energía. Finalmente, introducir dónde está toda la información para nuestros clientes de parte de Canadian Solar. La primera fuente de información más precisa siempre creemos que es el distribuidor, en este caso Energiu, porque va a introducirlos
dentro de los precios, dentro del rango de productos, dentro del stock real. Tenemos muchos productos disponibles en nuestro sitio web, pero muchos de estos productos pueden estar con poca producción o orientados a otros mercados, los cuales no puede ser, puedes no estar disponible necesariamente en el mercado local. Ya teniendo ese contacto con el distribuidor, también está disponible para el usuario todo lo que son manuales de instalación, data sheets disponibles en nuestro sitio web. Y ya en tercera instancia estoy lógicamente yo disponible para responder dudas en el mercado local y nuestro canal de YouTube, en donde hay mucho material disponible, técnico y comercial, para las consultas rápidas que pueden surgir. Y quiero dar una breve pincelada antes de pasarle la pelota a Tony, sobre nuestra próxima línea de productos, que serán inversores. No es realmente una línea nueva de productos, sino es una línea que vamos a introducir en el mercado argentino para estar disponibles frente a todo lo que son puestas en marcha, stock y equipamiento local. Nuestra línea de inversores cuenta con monitoreo disponible en nuestro sitio web de Canadian Solar, con 2 plataformas disponibles en versión de navegador y con aplicaciones para el celular disponibles para Android y para Cloud. Y hay 2 versiones disponibles, una para el usuario final, donde puede ver toda la generación y los datos comunes de una planta en específico, y una plataforma profesional llamada CSI Cloud Pro para consolidar distintas plantas, gestionar las tareas de operación y mantenimiento y ya empezar a ver características mucho más técnicas a la hora de rendimiento de un grupo de plantas solares. Eso principalmente. Le doy la introducción a Tony. Está también Katy, a quien le damos las gracias por organizar todo esto con su cuenta y con sus atribuciones desde marketing de América. Muchas gracias, Pedro. Si os parece, empezamos con la parte de módulos. Pedro, Excelente. por No vi favor. si habían dudas. Entiendo que no. Quizás es bastante general lo mío, así que en caso de haber consultas, yo te interrumpo y voy a ir dándote las consultas en su momento. ¿Vale? Perfecto, Pedro. Muchas gracias. Si puedes dejar de compartir tu pantalla para que pueda compartir la mía, Lógico, por favor. lógico. Gracias. Perfecto. ¿Veis mi pantalla ahora? Sí. Muy bien. Primero de todo, buenos días. Mi nombre es Tony Viladot. Soy gerente de producto de Canadian Solar, responsable por la región de Latinoamérica. Muchas gracias por estar aquí hoy escuchando nuestro webinar. El objetivo del webinar de hoy es hablar básicamente sobre módulos fotovoltaicos. He separado la presentación en dos bloques. El primer bloque sería, vamos a hablar de las novedades tecnológicas que hemos visto en los últimos 2-3 años en relación a tecnología solar fotovoltaica. Y para acabar, hablaremos de cómo estos avances tecnológicos se aplican a los módulos de Canadian Solar. Como os ha comentado Pedro, Canadian Solar es una empresa que se fundó en el año 2001. En el año 2001, no sé si os acordáis, pero el mercado de solar era un mercado principalmente europeo y ya algunas empresas empezaban a deslocalizarse a China. Canadian Solar tuvo la visión estratégica de querer entender o querer saber qué teníamos que hacer para que fuéramos una empresa que fuera a estar muchos años en el mercado de solar. Y la respuesta fue invertir de una forma considerable en investigación y desarrollo. ¿Vale? Canadian Solar decidió ser una empresa que marcaba la tendencia del mercado y no ser una empresa que seguía la tendencia del mercado. Esta inversión en investigación y desarrollo se basó en 3 grupos importantes, totalmente verticalizando el proceso de fabricación y de instalación de los módulos fotovoltaicos, que sería, por un lado, investigación y desarrollo de células fotovoltaicas, ¿vale? La célula fotovoltaica sería la unidad mínima generadora del módulo.
después investigación y desarrollo en módulos fotovoltaicos, cómo integramos estas células en un módulo y finalmente en sistemas fotovoltaicos, cómo aplicamos los módulos, cómo instalamos los módulos en los mejores entornos, en los diferentes proyectos, atendiendo las diferentes necesidades que puedan haber. Y todo esto acompañado con una fuerte cultura muy importante, fundamental, de testar y certificar todos los productos que lanzamos al mercado. Esto es un punto muy importante porque, como sabéis, un módulo fotovoltaico es un producto que tiene una garantía de fábrica hoy en día de 12 años y una garantía de performance que puede llegar a los 25 o 30 años. ¿Vale? Es decir, cuando Canadian Solar os vende un producto, Canadian Solar está asumiendo un compromiso de largo plazo con vosotros y asegurando que el producto que os vende es un producto de calidad. Y para que tengáis una idea de cómo es fuerte nuestro compromiso con la calidad, Canadian Solar fue el primer fabricante del sector que obtuvo la ISO TS 16949, que es una ISO de calidad del sector del automóvil, que es súper rigurosa en términos de calidad. ¿Vale? Entonces fuimos el primer fabricante que tuvo este certificado. En un momento determinado de nuestra historia fuimos un proveedor de Audi, del grupo Volkswagen, y tuvimos este certificado. Cuando hablamos de un módulo fotovoltaico, a mí me gusta hacer la comparación de que un módulo es tipo un sándwich, un bocadillo. Tenemos los dos panes, que serían el vidrio y el backsheet. El backsheet puede ser de plástico o también puede ser de vidrio. Luego le ponemos el queso, que sería el encapsulante, y entre medio le ponemos el jamón. El jamón sería la célula. Todo este sándwich lo metemos en una laminadora para hacer el proceso de laminación. Posteriormente le colocamos el frame de aluminio y instalamos la caja de conexiones trasera. Como os podéis imaginar, la parte más importante del módulo es la célula fotovoltaica y es donde vamos a invertir todos nuestros esfuerzos en aumentar su eficiencia, porque esto se acabará traduciendo en un aumento de la potencia del producto. Y cuanta más potencia tenemos en el módulo, mejor para todos. En términos de tecnología de célula, vemos como el mercado solar fotovoltaico está repartido en tres segmentos. Principalmente uno controlado por la tecnología de silicio cristalino, que puede ser poli o monocristalino, y en menor medida la de filme fino. Canadian Solar, como os comentaba Pedro, trabaja con las dos tecnologías, tanto la del policristalino como la del monocristalino. Esta gráfica que tenéis en pantalla es del año 2016. En términos absolutos, más o menos se ha mantenido constante la proporción entre filme fino y silicio cristalino, pero sí que es verdad que en el último año, en el 2019 y sobre todo este año 2020, vamos a ver cómo la proporción de módulos monocristalinos va a aumentar respecto a la de policristalinos. ¿Por qué? Porque muchos fabricantes están apostando fuertemente por la tecnología monocristalina. En Canadian Solar, como os decía, trabajamos con las dos tecnologías, pero también continuamos apostando fuertemente por la tecnología multicristalina o policristalina. La evolución de los últimos 3-4 años en relación a la tecnología de célula ha sido más rompedora, por decirlo de alguna forma, con la tecnología policristalina que con la tecnología monocristalina. Internamente llamamos a la tecnología policristalina de P3, P4 o P5, dependiendo de la tecnología. P3 sería la tecnología policristalina estándar, BSF, aluminio BSF. Luego tenemos la P4, que sería el policristalino PERC. Y después tenemos la P5, que es la última generación de células fotovoltaicas policristalinas, que es un monolike, que es un módulo, perdón, una célula policristalina de muy alta eficiencia. En cambio, cuando hablamos de tecnología monocristalina, hemos pasado de monocristalina a aluminio BSF para mono PERC. Más adelante os voy a explicar en qué consiste cada una de estas tecnologías, principalmente lo que sería la tecnología PERC y PERC+. Si hablamos de la producción de células fotovoltaicas,
la primera diferencia entre la tecnología poli y la tecnología mono se da ya en el proceso de fabricación de los lingotes. Como vosotros sabéis, el proceso de fabricación de una célula fotovoltaica empieza con la fabricación del lingote, después obtenemos la oblea y finalmente obtenemos la célula. Pues bien, para obtener un lingote monocristalino, lo que hacemos es sumergir un cristal de silicio en un recipiente de silicio fundido de alta pureza, y a medida que se va enfriando este silicio de alta pureza, vamos extruyendo y rotando este cristal. El resultado es un cilindro, un lingote monocristalino, con un monocristal de silicio. En cambio, para fabricar los lingotes policristalinos, lo que hacemos es colocar ese silicio de alta pureza derretido en una forma y lo dejamos enfriar. El resultado de este proceso es un lingote con la forma que nosotros deseamos de policristales de silicio. ¿Vale? ¿Qué pasa? Como os decía, el resultado del lingote del proceso monocristalino es un lingote cilíndrico. No podemos fabricar módulos con células cilíndricas, con lo cual vamos a tener que cortar ese lingote circular y dejarlo lo más cuadrado posible. Por lo tanto, en el proceso de fabricación de las células monocristalinas vamos a tener un residuo que no vamos a conseguir aprovechar, ¿vale? Con lo cual, el proceso de fabricación monocristalino es un poco más caro que el policristalino. ¿Cuál es la ventaja del monocristalino respecto al policristalino? Pues bien, el monocristalino es más eficiente que el policristalino. En cambio, el policristalino es un poco menos eficiente, pero el coste es más competitivo. Continuando con el proceso de fabricación, tendríamos el proceso de fabricación de las células Poly 5, P5 o Monolight Casting. Básicamente es un proceso muy similar al proceso policristalino, con la diferencia de que esta vez, junto con el silicio de alta pureza, mezclamos semillas monocristalinas y dejamos de nuevo que el lingote se enfríe. El resultado de este proceso es un lingote con cristales mucho más orientados y mucho más parecidos al monocristalino. De esta forma conseguimos aumentar la eficiencia de las células. ¿Vale? Entonces, hoy en día Canadian Solar, en términos de células, trabaja con poli y con mono, poli 4 o poli 5, que serían todas incluyendo la tecnología PERC. ¿Qué es esto de la tecnología PERC? Básicamente es una capa adicional de pasivación que se coloca en la parte posterior de la célula. Sería lo que hemos representado aquí a la derecha, en la figura de la derecha, con una capa azul. Esta capa adicional azul lo que hace es aumentar la eficiencia de la célula en un 5%. ¿Y cómo funciona? Básicamente, cuando teníamos una célula estándar, la radiación atraviesa la célula y parte de esta radiación se pierde por la parte posterior de la célula. Añadiendo esta capa adicional de pasivación, lo que estamos consiguiendo o lo que estamos haciendo es producir un efecto de espejo, un efecto de rebote, y la radiación pasa una segunda vez por la célula teniendo un segundo aprovechamiento de la radiación. ¿Vale? Con lo cual, como os decía antes, aumentamos la eficiencia en aproximadamente un 5%, y no solo esto, sino que también conseguimos transformar la energía solar de longitudes de onda más larga. Entonces, estamos consiguiendo transformar más energía, más radiación solar. La evolución de esta tecnología sería la PERC Plus, o también llamada como bifacial. Básicamente, la diferencia entre el PERC y el PERC Plus es muy poca. Como podéis ver en la imagen, en la izquierda, en la parte inferior de la célula, lo que tenemos es una capa de aluminio. ¿Vale? Esta capa de aluminio lo que hace es aumentar la conductividad y la recolección de electrones en la parte posterior de la célula. En la tecnología PERC Plus lo que estamos haciendo es reducimos esa cantidad de aluminio y permitimos que por la parte trasera de la célula también se consiga capturar radiación solar. La apariencia de la célula con la tecnología PERC Plus
es muy similar por la parte trasera y por la parte delantera. ¿Por qué? Porque tenemos dos superficies activas. ¿Vale? Como os decía antes Pedro, todos los módulos de Canadian Solar incorporan hoy la tecnología PERC bifacial. Es decir, aunque el módulo no sea bifacial, la tecnología de célula que utiliza es PERC bifacial. Pues bien, hasta aquí acabaríamos la parte de células fotovoltaicas y ahora vamos a hablar de cómo estas células fotovoltaicas se aplican a los módulos fotovoltaicos. A la izquierda tenemos el pasado, un módulo fotovoltaico tradicional. Como sabéis, un módulo fotovoltaico se constituye por una serie de células fotovoltaicas conectadas en serie, creando una única string. ¿Qué pasa? Como os decía antes, los fabricantes de módulos solares tenemos como objetivo siempre aumentar la potencia de los módulos. De hecho, desde que estoy en el sector, veo como de forma escalonada cada año los fabricantes aumentábamos la potencia de los productos en unos 5 o 10 vatios por año. Con la introducción de tecnologías como la PERC, este salto en la eficiencia de las células ha sido bastante significativo. ¿Qué pasa? Cuando aumentamos la potencia de un módulo, estamos cambiando dos parámetros. Por un lado el voltaje y por otro lado la corriente, tensión y corriente. Aumentar la tensión en principio no supone ningún problema, pero aumentar la corriente sí. ¿Por qué? Porque la corriente tiene un efecto directo en la temperatura de operación del módulo. Cuanto mayor es la corriente que circula por un módulo, mayor es la temperatura de operación del módulo, y cuando esta temperatura es excesivamente alta, esto puede crear problemas de hotspot. ¿Vale? Entonces, ¿cuál fue la solución que se encontró para mitigar este problema? Pues coger una célula fotovoltaica y dividirla por la mitad. Como sabéis, la corriente es directamente proporcional a la superficie de la célula, con lo cual, si cogemos una célula fotovoltaica y la dividimos por la mitad, la corriente que vamos a tener es la mitad a la de una célula estándar. Con lo cual, en lugar de tener un módulo con una célula completa, tenemos un módulo con dos medias células. Y esto lo conectamos en dos substrings. ¿Vale? Con lo cual, en la entrada y en la salida del módulo vamos a tener prácticamente los mismos parámetros de tensión y corriente, pero la temperatura de operación del módulo va a caer significativamente. Con lo cual, en esta gráfica pues os explico un poco mejor el problema que estábamos teniendo. Si continuábamos aumentando la potencia de los módulos, estábamos aumentando el riesgo de que nuestro producto sufriera un problema de sobrecalentamiento y un problema de hotspot. Creando esta subdivisión dentro del módulo, con estas medias células, lo que estamos haciendo es disminuimos la corriente, disminuimos la temperatura y continuamos creciendo en potencia de forma segura. Aquí tendríamos, como os decía, la corriente en una célula estándar. Cuando la dividimos por la mitad, tenemos la mitad de la corriente. Esto reduce las pérdidas por temperatura en un 75% y aumenta la potencia de salida en un 4%. No voy a meter mucho en detalle aquí, pero recuerdo que por la ley de Joule, las pérdidas por temperatura son el cuadrado de la intensidad, por lo cual la disminución de las pérdidas cuando disminuimos la corriente es muy significativa. Y no solo esto, sino que dividiendo la célula lo que hacemos también es mejorar el coeficiente de temperatura del módulo. ¿Vale? El módulo, cuando opera, se va calentando y a medida que se va calentando va perdiendo eficiencia. Los módulos Half Cell o los módulos Q de Canadian Solar, por el simple hecho de tener la tecnología Half Cell, tienen mejores coeficientes de temperatura, con lo cual, cuando operan, producen más energía. ¿Vale? Es decir, va a producir más energía un módulo de 350 vatios Half Cell que un módulo de la misma potencia con célula completa. Un beneficio más, una ventaja más.
¿Qué pasaba cuando en un módulo estándar sombreábamos la parte inferior del módulo? Pues bien, que este módulo dejaba de producir energía. A mí me gusta hacer la explicación hago la comparación siempre de que un módulo fotovoltaico sería como un conjunto de grifos de agua conectados en serie. ¿Qué pasa cuando cerramos uno de estos grifos que está conectado en serie? Pues que todo el caudal de agua que circula por el módulo acaba limitado a ese grifo que hemos cerrado. Pues bien, la sombra ejercería esa función, ese papel de un grifo que está cerrado, impidiendo el flujo de electrones a través de la célula. ¿Qué pasa? Con los módulos half cell, como tenemos dos submódulos, si sombreamos la parte inferior del módulo, solo vamos a perder el 50% del módulo, la parte inferior. La parte superior va a continuar produciendo energía de forma normal. Una ventaja más de los módulos Q de Canadian Solar es que disminuimos el riesgo de microcracks. ¿Vale? ¿Qué es un microcrack con una microfisura? Es básicamente cuando una célula fotovoltaica sufre un impacto y se rompe. Aquí me gusta siempre hacer una pausa para hacer énfasis en el siguiente punto. Los módulos fotovoltaicos son productos que son muy resistentes. Es decir, el módulo aguanta bien las cargas, pero son las cargas distribuidas de nieve, de viento, pero no las cargas de personas. ¿Vale? Si una persona camina sobre un módulo, el módulo muy probablemente no se va a romper a nivel visual, pero a nivel interno se van a producir microfisuras. ¿Vale? Con lo cual, os sugiero, os recomiendo, os pido que evitéis caminar sobre los módulos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque aunque parezca que no, estáis afectando al producto y esto puede afectar a problemas de largo plazo a nivel de degradación o incluso problemas de corto plazo con una potencia de salida. De hecho, en la imagen de la derecha superior, la placa que tiene una célula, una flecha verde, podemos ver cómo una región de la célula está más oscura. Esta región más oscura de la célula es una célula que es más inactiva que el resto, con lo cual esta célula que está rota va a perder eficiencia respecto a una célula que no está rota. Con las tecnologías half cell, como dividimos la célula por la mitad, si tenemos un problema de microcrack, ese microcrack acaba afectando solo a la mitad de la célula, no al completo, no a toda la célula, como en el caso de un full cell. Los modos half cell o Q de Canadian Solar cambian el diseño de la caja de conexiones, o la J-Box, que colocamos en la parte trasera. La J-Box es la caja negra que suele haber detrás de cada módulo. Dentro de esta caja lo que tenemos son los terminales eléctricos, el polo positivo y el polo negativo, y los diodos de bypass. Los diodos de bypass son elementos de seguridad del módulo, que evitan que en caso de que haya algún tipo de sombra o suciedad o problema en el módulo, la corriente se derive y no pase por las células para evitar problemas de seguridad en el módulo. El diodo de bypass, aunque no esté actuando de forma activa, se va calentando. Este calor necesita que sea disipado al exterior y si no se hace, pues puede comprometer la vida útil del diodo, porque es un elemento electrónico. ¿Qué pasa? Que con el modelo de caja de conexiones antiguo, lo que teníamos eran 3 diodos juntos, con lo cual son 3 elementos que están generando calor juntos y por lo tanto es más difícil que el calor se disipe. Con el nuevo diseño de las cajas de conexiones de los módulos Q, estamos separando los diodos en mini cajas de conexiones, con lo cual tenemos diodos separados que están disipando la temperatura de forma mucho más eficiente. Y de hecho, cuando disipamos la temperatura de forma más eficiente, estamos aumentando la vida útil de los diodos. De hecho, desde que estoy trabajando en Canadian Solar, de los pocos pedidos de garantía que recibimos, la mayoría están relacionados con problemas en los diodos. ¿Vale? Con lo cual, implementando esta mejora tecnológica, estamos aumentando la confiabilidad de nuestro producto.
de nuevo, un producto más confiable, los módulos Hubset, porque en lugar de tener un único circuito eléctrico, tenemos dos subcircuitos. Tenemos un problema en un circuito, el otro continúa funcionando de forma normal. En definitiva, los módulos Q de Canadian Solar pues, tienen esta serie de ventajas, tienen mayor potencia, tienen un mayor rendimiento, porque tienen una temperatura de operación más baja y un coeficiente de temperatura más bajo también, lo cual nos permite producir más energía. Tenemos un mejor rendimiento al sombreamiento, menor riesgo de hotspot, que es súper importante para continuar aumentando, en potencia, y son productos más confiables. Ahora vamos a hablar de la tecnología bifacial. De hecho, este ha sido tal vez el salto tecnológico más importante que hemos visto en el último año y medio. Básicamente, un módulo bifacial es igual a un módulo monofacial, con la diferencia de que estamos instalando un backsheet de vidrio. Con lo cual, la parte trasera del módulo consigue generar también energía, al igual que la parte delantera. ¿Vale? Tengo que decir en este punto que la tecnología bifacial supone un desafío para todo el mercado, porque aumenta la complejidad en el dimensionado y en el diseño de nuestros proyectos. En el pasado lo que teníamos era el módulo, el inversor y el local donde lo instalábamos. Ahora esto es aún más importante. ¿Por qué? Porque dependiendo de las condiciones ambientales que tengamos en nuestro proyecto, esto va a afectar de forma considerable en la energía que vamos a conseguir producir. ¿Vale? Como sabéis, los módulos fotovoltaicos consiguen producir energía gracias a tres tipos de radiaciones. Por un lado tenemos la radiación directa. La radiación directa es la que viene directamente del sol. Después tenemos la radiación difusa. La radiación difusa es la radiación que viene de otros elementos de la atmósfera, como por ejemplo las nubes. Y finalmente tenemos la radiación del albedo. El albedo sería la radiación que emiten los cuerpos terrestres sobre el módulo. Es decir, por ejemplo, el suelo, los edificios, los árboles, las montañas sobre nuestro sistema. Pues bien, en los módulos bifaciales, esos tres tipos de radiaciones cobran mucha importancia y van a afectar de forma significativa al rendimiento de nuestro sistema. Dos conceptos importantes en relación a la tecnología bifacial. Tenemos por un lado la bifacialidad, que nos va a indicar la relación de potencia entre la parte trasera y la parte delantera del módulo. Por ejemplo, un valor habitual de bifacialidad es un 70%. ¿Qué quiere decir un 70%? Imaginémonos que tenemos un módulo de 100 vatios. ¿Vale? Si hacemos un flash test o medimos la potencia por la parte delantera, tendremos 100 vatios. Y si hacemos el flash test o medimos la potencia por la parte trasera, lo que tendremos será un 70%. Entonces, será un 70 vatios. Entonces, la relación entre la potencia trasera y la parte delantera es del 70%. ¿Vale? Este parámetro es muy importante para realizar las simulaciones. Y después tenemos la ganancia bifacial. La ganancia bifacial es el mismo tipo de relación, pero en términos de energía. ¿Vale? Cuando medimos la potencia del módulo por la parte trasera, lo estamos haciendo en condiciones estándar, de 1000 vatios por metro cuadrado. ¿Qué pasa? Que en condiciones, de hecho, nunca vamos a tener ese tipo de condiciones en la parte trasera. De hecho, se está hablando de que tal vez, dependiendo del albedo del proyecto, tengamos entre un 20%, un 30% de potencia respecto a la delantera. Con lo cual, la energía que se va a conseguir producir en un sistema bifacial no va a ser tan elevada cuanto la bifacialidad. Con lo cual, se define la ganancia bifacial, que es la relación de energía de la parte trasera respecto a la parte delantera. ¿Vale? Y como os comentaba antes, una parte fundamental para este tipo de tecnología, para los módulos bifaciales, es el albedo. Dependiendo del tipo de albedo que tengamos, tendremos más o menos energía reflejada en la parte trasera, con lo cual la cantidad de energía que conseguiremos obtener de nuestro sistema va a cambiar. Tal vez
los elementos que menos albedo tienen o que tienen un albedo más bajo, estaríamos hablando del asfalto. El asfalto es un cuerpo negro, el cuerpo negro absorbe mucha más radiación. Y en la otra punta tendríamos la nieve blanca, la nieve fresca, tiene un albedo muy elevado, del 90-95%, con lo cual la nieve es un elemento que refleja la luz y sería muy bueno para un sistema fotovoltaico. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces donde hay nieve hay menos radiación. Pero de cualquier forma, como os decía antes Pedro, en el slide que ha presentado con los diferentes proyectos que estamos monitorando, Canadian Solar está midiendo pues, ganancias medias entre un 5 y un 15% de la generación, lo cual es bastante significativo en nuestros proyectos. Pues bien, con esto acabaría la primera parte de la presentación. Pedro, no sé si ha habido alguna duda en relación a la tecnología. No, en relación a la tecnología no, solo comentarles que las presentaciones las vamos a dejar disponibles mediante Enerhue. Fernando después les entregaremos eso, me imagino que la subirán en su sitio web, pero por ahora vamos muy bien. Creo yo que no hay consultas principales de la tecnología de celdas. Ok, perfecto, pues ya nos metemos en la parte del portfolio de productos de Canadian Solar. Os he mencionado las novedades tecnológicas más importantes. También podríamos haber hablado un poco de la tecnología de multibusbar, que antes Pedro os ha mencionado. También tenemos tecnología MCCE, que es un texturizado de la célula. También tenemos la migración de las células de 157 a 166. En fin, estos asuntos tal vez los dejemos para otro webinar más adelante, pero bueno, ahora vamos a ver cómo todas estas tecnologías se aplican en nuestros productos. Empezamos de menor a mayor. Tenemos el módulo Q-Power, sería el módulo equivalente a 60 células o 120 medias células. Es un módulo que, de hecho, durante muchos años ha tenido mucha importancia este tipo de producto, pero recientemente hemos visto cómo este tipo de productos se ha visto desplazado por los módulos de mayor tamaño. ¿Vale? Este módulo es muy bueno para, por ejemplo, instalaciones en residencial sobre cubierta, donde las superficies son más limitadas. ¿Qué comentar de este producto? Pues lo tenemos en tecnología poly, en mono, siempre poly-PERC o mono-PERC. Son módulos half cell, tienen tensión máxima de hasta 1500 voltios, garantía de fábrica de 12 años y garantía de performance de 25 años. La radiación del primer año es del 2,5%, la radiación máxima garantizada, y del segundo año al año 25 es de 0,6%. Las potencias de este producto actualmente están entre 295 y 305-310 para tecnología poly y de 310 a 320 o 325 para la tecnología mono. Dicho aquí, me gustaría hacer un pequeño comentario. Cuando empecé a trabajar en proyectos de solar, los módulos que utilizábamos en proyectos de suelo eran módulos de 72 células, es decir, módulos que eran de 2 por 1. Las potencias por ese entonces de los productos estaban en torno a los 300-305 vatios de potencia. Pues bien, ahora, 4 o 5 años después, el módulo de menor tamaño ya tiene la misma potencia. Esto para que tengáis una idea de cuál ha sido la evolución tecnológica de las células en términos de eficiencia. Es decir, ahora, con un producto menor, conseguimos tener las mismas potencias que teníamos 4 o 5 años atrás. Tenemos el módulo Q-Power y del módulo Q-Power pasamos al módulo Q-Max. Este sería el equivalente a 72 células o serían ahora 144 medias células. Este módulo tiene un tamaño de 2 metros por 1 metro aproximadamente. Un producto que es muy utilizado, de hecho es el producto más utilizado en proyectos de suelo, en grandes proyectos, en grandes granjas solares. Tenemos la tecnología poly, mono-PERC. Muy importante, los módulos de ese tamaño
de 72 o 144 medias células, de Canadian Solar, esto es un diferencial de Canadian Solar, incorporan un back bar. Un back bar que es una barra de aluminio que se coloca en la parte trasera del módulo y le da más resistencia mecánica al producto. Como sabéis, estos módulos son de 2 metros cuadrados aproximadamente, se instalan en el suelo y están de forma constante sometidos a cargas de viento. Muchos fabricantes lo que hacen para aumentar la resistencia del módulo es aumentan la espesura del vidrio. Pasan de 3,2 a 4 milímetros. En Canadian Solar creemos que lo que es más resistente que el vidrio es el aluminio y por lo tanto, en lugar de aumentar la espesura del vidrio, colocamos este back bar, lo cual aumenta la resistencia mecánica y aumenta la confiabilidad a largo plazo de nuestro producto. De hecho, me acuerdo una vez estaba visitando un proyecto en Chile, un proyecto que estaba utilizando módulos Canadian con el back bar de aluminio y también el otro 50% del proyecto utilizaba un módulo de otro fabricante que no tenía el back bar. Y el EPCista, el instalador, sin saber que yo era de Canadian Solar, empezó a elogiar el módulo de Canadian Solar específicamente por esto, porque él decía que cuando colocaba el módulo de Canadian sobre la estructura, el módulo se mantenía mucho más firme. En cambio, cuando colocaba uno sin el back bar, el módulo pandeaba. Este pandeo, en el largo plazo, en el medio plazo, acaba produciendo microfisuras sobre el módulo y acaba comprometiendo la potencia y la confiabilidad del producto. Con lo cual, este es un pequeño detalle de Canadian Solar que hace que nuestro producto sea diferenciado respecto al de nuestros competidores. En términos de potencia de este producto, para policristalino tenemos potencias entre 360 o 375 o 380 si utilizamos células P5 y para los monocristalinos, que sería CS3UMS, tenemos potencias entre 380 y 395. Estas son las potencias que están disponibles hoy en día para ser comercializadas. Un pequeño detalle, como os decía, el producto anterior, que era el Q-Power, está más orientado a proyectos de cubierta. Lo que estamos viendo últimamente en el mercado es que muchos clientes prefieren también colocar este tipo de producto, el Q-Max, en proyectos de cubierta. ¿Por qué? Porque consiguen instalar más potencia por módulo. Y muchas veces el espacio no es un limitante. Por lo cual estamos viendo cómo el mercado está migrando a este tipo de productos, tanto para aplicaciones en suelo como para aplicaciones en cubierta. De los módulos Q-Power y Q-Max pasamos a los High-Q. ¿Cuál es la diferencia entre este producto y los dos anteriores? El tipo de célula que se utiliza. Es policristalina en este caso, pero el mercado de solar, no sé si lo estáis acompañando, pero está migrando de tamaño de célula de 157 milímetros a 166 milímetros. ¿Vale? Entonces estamos en un momento de transición del tamaño de célula que se utiliza, con lo cual, si aumentamos el tamaño de la célula, estamos también aumentando el tamaño del módulo. ¿Vale? Con lo cual, si el modelo anterior era de 2 por 1, prácticamente este es de 2,1 por 1,05. En contrapartida, lo que ganamos es más potencia en el módulo. ¿Vale? Estos productos, en el módulo CS3WP, que sería el de 2,1 por 1,05, estamos superando en tecnología Poly los 400 vatios de potencia. Estamos entre los 400, 405 y 425, 430 de potencia en tecnología policristalina. ¿Vale? Aquí, otro detalle curioso, el hermano pequeño del High-Q, que es el CS3LP, que también sería el de 120 medias células, este producto en policristalina ya tiene potencia similar al Q-Max, que sería este de aquí. He vuelto atrás. Entonces, este producto, que es el CS3UP de 360, tiene la misma potencia que el CS3LP, que es de un tamaño significativamente inferior. Con lo cual, ya con este cambio de célula, estamos consiguiendo desplazar el producto que hasta hoy estaba siendo estándar. Y tenemos la versión High-Q Poly y la versión High-Q Monoper.
¿vale? Básicamente es a nivel de diseño, características generales del producto es lo mismo, solo que esta vez lo que estamos haciendo es utilizamos células monocristalinas PERC. Muy importante, la potencia media de este producto actualmente es de unos 440 vatios, 465, 440 vatios. Se prevé que a final de año ya tengamos 445, 450 vatios de potencia. Yo me atrevería a decir que este tipo de producto, tanto el Haiku Mono cuanto el Haiku Poly, con este tipo de célula, se está volviendo el producto estándar en el mercado, ¿vale? Es decir, muy posiblemente va a ser el tipo de producto que va a ser predominante en los próximos año, 2 años. Hasta aquí acabaríamos con el portfolio de productos que sería el producto monofacial y pasamos al producto bifacial, ¿vale? Tenemos el equivalente al Qmax en bifacial es el BiQ, bi de bifacial, ¿vale? Como os decía antes, los módulos bifaciales son módulos que son vidrio-vidrio. ¿Para qué? Para que consigamos transformar la energía de la parte trasera en energía eléctrica útil. Son productos, módulos con frame de aluminio para ayudar, primero, a aumentar la resistencia mecánica del producto y segundo, para ayudar a la fijación del producto sobre la estructura. Son productos de 12 años de garantía de fábrica y tienen 30 años de garantía de performance. Es decir, todos los módulos que son vidrio-vidrio, por lo menos los de Canadian Solar, tienen 30 años de garantía de performance. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el vidrio es un elemento más resistente que un backsheet de plástico. Con lo cual, si cambiamos el backsheet de plástico por el backsheet de vidrio, vamos a aumentar la confiabilidad del producto y, por lo tanto, reducir la degradación por año. Y no solo la vamos a aumentar en años, sino también la degradación máxima cae de 0,6 a 0,5%. ¿Vale? Este producto tiene tecnología mono o poly. Y para acabar... sí. No, continúa con este último módulo, no sé si después viene el HiDM y después tenemos varias consultas que iremos respondiendo. Vale, perfecto. Pues el módulo BiHaiku sería el producto igual al anterior, bifacial, pero utilizando las células de 166 milímetros. ¿Vale? Este sería básicamente el portfolio de productos de los bifaciales. He limitado el portfolio de productos a los módulos que estamos comercializando hoy en día en la región. Pedro acaba de mencionar la tecnología HiDM, o sea, los módulos de alta densidad. Estos son productos un poco más premium, que están principalmente centrados para los mercados de Estados Unidos y Japón, donde este tipo de producto, que es más caro, se valoriza mucho para proyectos residenciales o comerciales, porque tiene un componente estético importante. ¿Vale? Y además la tecnología que utilizan de conexión, de interconexión de células es un poco diferente. De hecho, no está en la presentación, os lo comento solo para que lo sepáis. Las últimas semanas, Canadian Solar ya ha definido y desarrollado la nueva generación de módulos fotovoltaicos que se va a empezar a introducir a final de este año, principios del año que viene. Módulos que tienen potencias próximas o superiores a los 500 vatios de potencia. ¿Vale? Os lo comento, es un producto que ya estamos desarrollando, estamos en proceso de certificación y a final de año vamos a hacer el ramp up y comenzar la producción de este tipo de productos. ¿Vale? No está en la presentación porque las informaciones aún son confidenciales, pero tal vez en 1 o 2 meses, si repetimos este webinar o un webinar similar, también podemos hablar de este tipo de productos. Y con esto acabaría mi parte, que sería la parte de módulos. No sé, Pedro, ¿has estado anotando preguntas? ¿Quieres que comente algún asunto más? Sí. Sí, dime. Excelente. Si podemos extraer más de tu conocimiento ideal. Tenemos a Alejandro Pagano consultando
Al utilizar módulos bifaciales, ¿cuánto es el aumento de temperatura del módulo y cuánto mejora el PR y PR de temperatura del sistema? Ok, esto es una respuesta difícil de dar. ¿Por qué? Porque esto va a depender mucho de cuál es el albedo que tenemos en nuestro local. Entonces, cuanto mejor sea el albedo del proyecto, más energía vamos a conseguir producir y, por lo tanto, cuanto más energía producimos, mayor corriente, mayor temperatura. Sí. Yo quisiera Pero esto se debe evaluar caso a caso, proyecto a proyecto. Es una muy buena pregunta y es una gran interrogante a la hora de los inversionistas o EPCistas que finalmente se ven expuestos a estos contratos de operación IPR en el mediano plazo. Va a estar ligado a cómo se mida este PR, si se mide con dos piranómetros, celdas de radiación y de temperatura, cómo se ajusta eso durante el año. En general, los principales inversionistas y proyectos, developers y IPPs que están tomando esta tecnología, lo toman porque hay una ganancia efectiva de entre por lo menos un 4% mientras se mida bien, ¿vale? Efectivamente es un tema porque todavía no hay mucha experiencia en la limpieza de la cara trasera o en el formato de inspección de cables, de montaje de elementos por la cara trasera, y por eso mismo nosotros, la mejor información, porque no es una respuesta específica, está disponible en la guía que les mencionábamos inicialmente, de la guía de diseño bifacial. Es un proceso más iterativo y más en relación a las fórmulas mismas del PR, ¿vale? Por eso mismo prefiero no responderla ahí, pero es una muy, muy buena pregunta de cara a los que firman esos contratos a largo plazo. Por otro lado tenemos a Alejandro también consultando qué acondicionamiento suele o debería hacerse en sitios para lograr ese 5% adicional en bifaciales, donde las zonas son con áreas donde no cae nieve ni suele haber pasturas. Tuve la suerte de desarrollar un proyecto bifacial en Chile antes de ingresar en Canadian Solar, el primer proyecto bifacial en el formato PMGE, que es de 3 megawatts, pero también desarrollamos para un cliente importante de la región, presente en Latinoamérica, una planta de testeo bifacial con justamente uno de los fabricantes que estaban inmersos, era módulos de Canadian Solar. Ese 5% adicional se da en condiciones muy estándar, con un albedo medio, se podría decir de una tierra media no tan oscura ni tan clara, con variaciones durante el año de, obviamente, las distintas estaciones del año. ¿Qué mejoras principalmente se hacen? Se tiene que hacer un buen control de vegetación, una buena readecuación de la parte posterior, ya sea en tracker o de todo lo que sería el cableado. Y finalmente también se pueden hacer albedos modificados, que eso ya, un albedo modificado implica instaurar de cierta manera un albedo de mayor reflectividad. Obviamente eso tiene cierto costo, pero va a depender de las condiciones específicas. Pero eso están haciendo clientes ya en Chile para plantas a nivel utility. Por otro lado, te la paso a ti, Tony. Martín Rodríguez consulta la resistencia al granizo. ¿Cómo se comporta con el vidrio de menor espesor? Pues se comporta muy bien. De hecho, todos los módulos que comercializamos están certificados. Aquí en la región de Latinoamérica, el certificado que rige es el IEC. El IEC 61215 y 61730. La IEC 61215, uno de los ensayos que exige es la resistencia al granito. Básicamente, este ensayo supone someter el módulo a diferentes impactos de hielo, de granito, de un tamaño de unos 25 milímetros de diámetro, equivalente a una bola de golf, a una velocidad de 23 metros por segundo o 100 kilómetros por hora. Todos los productos pasan este ensayo y se pasa el ensayo si el módulo no sufre ningún tipo de rotura en el vidrio, con lo cual los productos de Canadian Solar están testados, están certificados con la IEC 61215 y con lo cual soportan bien este tipo de granizo.
una vez dicho esto, me gustaría hacer un pequeño matiz. Hay regiones, o hay épocas, o hay momentos que de forma extraordinaria hay un granito que son de tamaños de sandías, prácticamente. Obviamente, el módulo consigue aguantar un tamaño de granizo definido. Este tipo de granizo que tiene tamaño de huevos o de pelotas de tenis, pues obviamente el módulo se va a ver afectado. Pero esto es lo mismo que le pasa, por ejemplo, a un vehículo, a un coche, a un auto que está estacionado en la calle. Si el coche sufre este tipo de impacto, se va a ver perjudicado. Excelente. Sí, aquí estamos viendo otras consultas. Voy a pasar después con la tuya. También, Alejandro, volví a consultar o apreciar sobre su pregunta que se refería más a los lugares con vegetación. Obviamente, eso hay que hacer un control intensivo de la vegetación porque la vegetación es un elemento que capta radiación muy rápido. En las tablas de albedo disponibles por nuestra guía bifacial, obviamente un lugar con tierra va a tener mayor efectividad que un lugar con pastos. Así que pese a que el pasto de cierta manera también controla el polvo y todo lo que sería la suciedad sobre los módulos, hay que ver bien cuál es el correcto desempeño entre la cantidad de pasto disponible y la cantidad de tierra o albedo modificado que se utiliza. Después Y de tenemos... hecho, yo estoy de acuerdo con lo que has dicho antes, Pedro. Yo consideraría un 5% de ganancia en bifacialidad, en ganancia bifacial, como un parámetro mínimo, ¿vale? O sea, un proyecto con condiciones de tierra o condiciones de vegetación, podemos esperar una ganancia del 5% y dependiendo de las condiciones, pues podemos aumentar ese 5% al 10 o al 15%. Y también considerando lo siguiente, que el albedo es un elemento que es dinámico a lo largo del año y puede cambiar de año a año, ¿vale? Es decir, puede ser que tengamos meses con un albedo excelente y puede ser que tengamos meses con un albedo un poco inferior. Pero como decías tú ahora, Pedro, en condiciones de albedo con vegetación, con pasto, es muy importante pues, que se haga un control periódico de esta vegetación, porque como sabéis, las sombras, la parte trasera del módulo, van a afectar a la performance del sistema. Exacto. Y ahí va a depender, obviamente, la estructura de costos y de precios de la energía. Siempre están esas variables en la mano, porque no se puede hacer... Hay clientes acá en Chile que limpian los módulos todos los días con robots que están sobre techos, porque, como bien saben, en algunos lugares hay mucha suciedad. Y por otro lado, hay clientes que están en unas muy buenas condiciones, en donde llueve bastante y los módulos se limpian muy solos, y por otro lado tienen que hacer mucho más control de vegetación. Federico también consulta cuál es la tendencia de aumento de tamaño de módulos. Pues la verdad es que la tendencia es que aumente. Estamos viendo ya como otros fabricantes están lanzando productos de mayor tamaño. Nosotros también vamos a lanzar próximamente, como os comentaba, un módulo que es la evolución del Haiku, que se llamará el Haiku Pro o Bihaiku Pro para el bifacial. Este módulo va a aumentar en tamaño unos 10-15 centímetros en altura. La tendencia es que aumente. Lo que pasa es que este aumento no puede ser ilimitado por una cuestión de practicidad al momento de instalar y ejecutar los proyectos y también de cómo este producto se va a encajar principalmente en proyectos de suelo con tracker. Al final el tracker acaba siendo un elemento que acaba limitando. Y también un módulo de mayor tamaño es más difícil de manipular y también tiene un peso superior, con lo cual la tendencia es de aumento, pero estamos viendo exactamente cuál es ese límite en el tamaño. Correcto. Que sea adecuado. Y me atrevería también a decir que Canadian Solar lanzó el modelo Haiku no sé qué año, pero si mal no recuerdo, hace unos 2 años ya estaba en plan de operación. Sí, de hecho Canadian Solar fue de los primeros fabricantes, o por no decir el primer fabricante en lanzar ese tipo de producto, que ya era un poco superior al tamaño estándar. Claro, entonces por lo mismo es una empresa bastante conservadora y estamos todavía analizando cuál es el rendimiento de esos módulos en mediano plazo.
puede que funcione muy bien el primer año, el segundo año, pero obviamente un evento climático, cabe recordar que estas mega plantas no están instaladas en lugares que estén 100% no expuestos a condiciones climáticas adversas, así que hay un riesgo ahí, hay una ganancia también, porque efectivamente reduce la mano de obra, reduce el nivel de conexiones, reduce un sinnúmero de elementos, pero por otro lado, al aumentar la bifacialidad, como tú dices, aumenta el peso del módulo, aumenta la vela, y ya, por ejemplo, un pallet de nuestro modelo Haiku ya pesa una tonelada, siendo que posee menos paneles que el modelo QMAX, pero ya el manejo de esos módulos, el nivel de cuidado que hay que tener a la hora de descargar, de movilizar el terreno, es también importante. Federico también consulta qué espesor de vidrio utilizan los módulos bifaciales. Son 2 milímetros de vidrio, el delantero y el trasero, con lo cual en total son 4 milímetros. Vale. Después Alejandro, quien había consultado anteriormente, dice, ¿puedo mejorar el pitch entre filas con un sistema bifacial que con uno monofacial, suponiendo que hay restricciones de espacio? Yo creo que esta la vas a muy bien. De hecho, no, todo lo contrario. Cuanto mayor es el pitch entre filas de módulos, aumentamos la radiación que llega al suelo. Cuando aumentamos la radiación que llega al suelo, estamos aumentando el albedo. Entonces, cuando tenemos una restricción de espacio, la distancia entre filas vamos a tender a disminuirla. Con lo cual, para un proyecto en el cual hay este tipo de restricción, yo tal vez me atrevería, obviamente se tiene que estudiar caso a caso, pero me atrevería a decir que un módulo monofacial sería más interesante que un bifacial. Excelente. Y también ahí entra la tecnología que introducimos, que es la media celda. Hay un muy buen video disponible en nuestro canal de YouTube que explica cómo nosotros en nuestras propias plantas estamos utilizando una mayor densidad de módulos versus sombras parciales que ocurren en la mañana y en las tardes para obtener una mayor generación de energía anual, ¿vale? Entonces ahí hay varias cosas que empiezan a verse involucradas en el diseño de esas plantas. Daniel consulta, ¿es aconsejable desde el punto de vista económico la instalación del servicio domiciliario de orden de 5 a 10 kilowatts? Esto sinceramente va a depender del lugar de proyecto, del coste de mano de obra. Yo por lo general aconsejo que se eduque al cliente, para un sistema de ese tamaño, yo aconsejo que se eduque al cliente a hacer un mantenimiento básico del sistema y de forma puntual hacer pues una vez al año o 2 veces al año una visita técnica para verificar que está todo de acuerdo con lo esperado. Una cosa que ayuda mucho a este tipo de servicios es la plataforma de monitoreo. Entonces, muchos de los problemas que puede haber en una instalación fotovoltaica se pueden identificar a distancia sin que nos suponga esto realizar una visita en el local del proyecto, lo cual normalmente pues, supone pues, un coste de desplazamiento, un coste de mano de obra, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que dependiendo mucho de las herramientas que se tengan, se puede llegar a ofrecer este tipo de servicio. Pero lo que realmente no tiene mucho sentido es que de forma muy repetida en un año se vayan haciendo visitas técnicas para sistemas de este tamaño. Correcto, correcto. Bueno, no sé si hay consulta sobre la instalación. Efectivamente, la instalación nosotros siempre recomendamos que se aplique fuera de la normativa internacional ya aplicada y que a cabalidad es que se aplique la normativa local, y en la mayoría de los casos, como son instalaciones eléctricas, es necesario que sean instaladas por personal competente y bajo las regularizaciones. Ahora, lo bueno es que en todas las instalaciones residenciales, por ejemplo, en muchos países de la región, optan a un mejor precio y autodespacho, por lo cual, fuera de las plantas de utility, es lo que los principales inversionistas están buscando en el mediano plazo, quizás no en el corto plazo, pero todo el mundo ya sabe, y por lejos, que la tecnología solar a nivel de utility es
la más competitiva en costos de generación. Por lo mismo, va a haber una irrupción muy grande de potencia solar instalada en todo el mundo, y lo que va a quedar con buen precio son justamente todas estas cuentas residenciales, comerciales, que por la lógica optan a la peor tarifa, porque son las que menos consumen, que sería la más alta. Y finalmente, Iván, veo que no hay más consultas, consulta finalmente si hay una tabla para estimar el albedo de forma simple. Sí, de hecho, en la presentación he puesto una pequeña tabla con los albedos principales dependiendo del tipo de material. Como ha dicho Pedro antes, la presentación se va a compartir a través de NetQ, entonces podréis consultarla ya. Y supongo que también en Internet encontraréis datos más específicos dependiendo del tipo de material. Correcto. Aquí está. Correcto. En principio es importante estimar el albedo, pero también el albedo puede ser muy dinámico, así que no va a depender únicamente del techo, sino de las condiciones del techo, de las condiciones físicas, de cómo se instale, la distancia, la altura, el pitch. Y por ahí lo que recomendaría es primero ver el material disponible y estimar con un albedo conservador de un 30, 40 o 20%. También tenemos una última consulta en el chat, que es de Carlos, que consulta cuál es la vida útil real de los paneles. Es la pregunta del millón. Depende mucho de la localización del proyecto y de las condiciones ambientales, pero para que tengáis una idea, la tecnología fotovoltaica fue desarrollada inicialmente para aplicaciones aeroespaciales. Entonces, es un producto que es muy resistente a las condiciones de intemperie. Tenemos sistemas fotovoltaicos funcionando perfectamente desde los 70. ¿Vale? Entonces, la vida útil del producto es muy elevada. De hecho, es un mercado, es un sector que solo ha ido mejorando en los últimos 15, 20 años y que el producto que se desarrolla, que se produce hoy, es de muy alta calidad. Como decía al principio, los módulos de Canadian Solar están con garantía de fábrica de 12 años. No existe ningún otro tipo de producto que dé este tipo de garantía. La garantía de performance es de 25 o 30 años. Como os digo, hemos visto sistemas que están funcionando desde hace más de 40 o 50 años perfectamente. Correcto. Y además, cabe resaltar que el peor tratamiento inicial que da la radiación serían los primeros años, incluso menos, y después es bastante constante lo que sigue afectando la degradación año a año, incluso estancándose a cierto nivel fuera de posibles fallas por otros elementos adversos como sería la salinidad o sería extrema humedad, no sé, cosas que pueden fallar en cualquier otra instalación, como serían, por ejemplo, los conectores. Creo que estamos listos. No sé si hay alguna otra consulta. Si hay más consultas, nos pueden enviar justamente con Energio o con los correos que están disponibles en las presentaciones. Agradecemos a la gran asistencia y el interés, porque tuvimos preguntas bastante duras, bastante técnicas, pero lógicamente nos hubiese gustado estar ahí presencialmente y ya estaremos en el corto plazo cuando podamos, sin duda, asistir y viajar en el mundo. Agradecer a Fernando, a Nicolás, a Tony y a todos los asistentes, a Katy obviamente por todo el material que nos facilitó, y quedamos atentos a nuevas consultas. Muchas gracias a todos. Vale, Bueno, muy muchas bien. gracias a todos. Gracias Pedro y todo el equipo de Canadian. Y gracias a todos. Y vamos a estar compartiendo todo el material vía la web de Energiu y mandar, bueno, respuestas también personales a alguien que lo pueda hacer por correo también. Excelente. Listo. Gracias. Y nos vemos. Hasta luego. Saludos. Hasta luego.